La vida pasa y a menos que Jesús venga antes de que lleguemos a la vejez, todos enfrentaremos ese momento en la vida. ¿Cómo podemos hacerle frente? ¿Cómo podemos seguir siendo buenos administradores aún en esa etapa de nuestra vida? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a este estudio de la lección, a este programa titulado Presente 7. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros a través de este canal en YouTube. Y pues gracias de verdad por hacer posible este programa cada semana. Y pues quisiera aprovechar, si eres nuevo en el canal, si es la primera vez que estás viendo estos videos, pues quiero invitarte para que te puedas suscribir a este canal y compartirlo también, dejar tu like, comentar con nosotros, porque todo eso nos ayuda a enriquecer este proyecto, pero sobre todo a poder llegar con este mensaje a otras personas. Así que invitarte para que no te vayas sin compartirlo y sin dejar tu like, para que así podamos seguir creciendo en este ministerio dentro de las redes sociales. Y bueno, después de este breve anuncio, ahora sí, vamos a lo que venimos, que es el estudio de la lección de esta semana. Y estamos en la lección número 10 para el 11 de marzo del año 2023. Y el estudio de la lección lleva como título La devolución. Es un tema, la verdad, que bastante interesante, que pocas veces tocamos porque realmente es pocas las veces que me ha tocado ver o escuchar a personas hablar sobre esta temática, pero creo que es importante y me da mucha alegría ver que el autor de la lección de la semana tuvo ese interés también en abordar esa parte de la vida del ser humano. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice allí la palabra de Dios: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de todas sus fatigas y sus obras les sigan. Es un versículo que nos habla acerca básicamente pues de ese momento, ¿verdad? Final en la vida del ser humano. Y es que, como te decía al principio, a menos que Jesús venga por segunda vez, todos probablemente, o gran parte de la población, llegará a enfrentar ese momento en su vida, el momento en el cual lleguemos a la etapa de la vejez, o tal vez incluso a la etapa pues de ser llamados al descanso. Y es importante que nosotros, como seres humanos, como cristianos principalmente, sepamos cómo vivir esa etapa de nuestra vida y sobre todo cómo saber administrar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y justamente la lección de esta semana tiene ese propósito. Tiene el propósito de compartir con nosotros consejos y principios de cómo debemos vivir esa etapa de nuestra vida, y sobre todo cómo poder ser muy buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha confiado. Así que vamos entonces a entrar en la primera parte de nuestro estudio: el rico insensato. Mira, la semana pasada hablábamos un poco acerca de este personaje, y es que en la semana pasada, si recordarás, estábamos hablando acerca pues de la avaricia, de la codicia, y esta semana pues vamos a retomar este versículo, pero vamos a aplicarlo hacia otra dirección, en otro contexto. Aunque el versículo como tal y explícitamente nos está hablando acerca de la avaricia,
pero nosotros podemos también sacar una lección homilética de este texto y aplicarlo a la situación que vamos a estar abordando durante esta semana. Y vamos a ir a Lucas entonces capítulo 12 versículos 16 al 21. Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21. Y escucha lo que dice el texto bíblico. Dice allí la palabra de nuestro Dios. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Como te decía al principio, este versículo Jesús explícitamente está hablando acerca de tener cuidado con la avaricia, pero llama la atención la actitud de este hombre, porque dice allí el versículo 19 específicamente en la última parte, que este hombre dijo: bueno, es momento de que yo entonces descanse, coma, bebe y regocíjate. En pocas palabras, este hombre, mira, estaba en esta situación en la cual, pues vamos a decir así, a lo mejor ya estaba en la etapa de la vejez, en una etapa adulta ya bastante avanzada, en la cual había tenido la bendición de tener pues una fortuna, una vida bastante tranquila en cuanto a las finanzas dentro de su hogar. Y es que realmente el tener, como lo decíamos hace unas semanas atrás, el tener posesiones, el tener riquezas, no es algo malo, no es una maldición de parte de Dios, no es algo que Dios desapruebe. Al contrario, Dios siempre nos va a invitar a que podamos nosotros pues crecer, avanzar en esta parte de nuestra vida. El problema es cuando el ser humano utiliza sus recursos solamente para el beneficio propio. En el caso del rico insensato, ese fue pues lo que él pensó en utilizar sus recursos para su propio beneficio, y ese es el problema, la manera como gastamos lo que Dios nos ha dado. En este caso el rico insensato pensó en gastarlo solamente en comer, en beber, en regocijarse, en pues prácticamente llevar una vida de placer, y no está mal disfrutar de las bendiciones de Dios. El problema es cuando disfrutamos más de lo que tal vez deberíamos, en el sentido de que preferimos utilizarlo en nosotros mismos de manera egoísta y no utilizarlo también para el beneficio de otras personas, que es prácticamente la razón principal por la cual Dios nos ha dado las bendiciones. Y es aquí donde nosotros debemos entonces tener mucho cuidado de no caer en este error del rico insensato, y ese sería entonces uno de los primeros principios o consejos que nos comparte la lección: no caer en ese error de pensar solamente en nosotros, sino que también pues vayamos más allá y también pensemos en este caso en la bendición que podría significar para otras personas el compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces allí está este primer principio que nos da la lección de esta semana, ¿verdad? El no solamente pensar en nosotros mismos, sino también, pues, si es posible bendecir a otros, poder hacerlo. Ahora, esto es entonces tomando como ejemplo la situación del rico insensato, pero vamos a ver otro punto importante que debemos comprender al momento de ir, en este caso, a esa etapa de la vida, y es lo que nos menciona la parte del día lunes: no puedes llevarla contigo. Es el subtítulo de esta parte de la lección. Y es que mira, hay una realidad. La cuestión es que tristemente la vida pasa demasiado rápido.
La vida es algo que no se detiene, el tiempo nunca se va a detener, al contrario, siempre va a seguir avanzando, y cuando venimos a ver ya pasamos la niñez, pasamos la juventud, pasamos la edad adulta, y cuando venimos a ver ya estamos en la edad de la última parte de nuestra vida, la tercera edad, y pues a veces pensamos equivocadamente que lo que tenemos, que lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios es solamente para nosotros y que no importa qué sucede con lo demás. Pero mira, es importante que entendamos allí lo que sucede con nuestras riquezas, con nuestras posesiones, después de que el ser humano es llamado al descanso. Y para ello te quiero invitar a que leas junto conmigo lo que nos dice Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 al 22. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 al 22. Mira, dice allí el texto bíblico. Es Eclesiastés 2, 18 al 22. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol, y que habré de dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se adueñe de todo el trabajo en que me afané y en el que ocupé mi sabiduría debajo del sol. Esto también es vanidad. Volvió entonces a desilusionarse mi corazón de todo el trabajo en que me afané y en el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia y rectitud, y que haya de dar sus bienes a otro que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y un gran mal. Y termina diciendo el verso 22. Porque ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Y creo que la respuesta a esta última parte del versículo 22 es nada. ¿Por qué? Porque mira, como dice el subtítulo de esta parte de la lección, no podemos llevarnos nada. Tú puedes, cuando vas a ser llamado al descanso, cuando vas a morir, tú puedes decirle a tu familia, ¿sabes qué? Quiero que me entierres con toda mi fortuna, quiero que me entierres con todas mis escrituras, con todo mi dinero. Y tu familia puede decirte que sí, pero al final no sabes si eso va a ocurrir. Y es que es la realidad. Como seres humanos no podemos llevarnos nuestras posesiones, en este caso, a la muerte. Tal vez lo único, lo único que nos vamos a poder llevar en este caso a la vida eterna será nuestro carácter, pero ni siquiera nuestra riqueza, nuestra fortuna la vamos a poder llevar a la vida eterna, al reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como seres humanos, tenemos que comprender. Tenemos que entender que no vamos a llevarnos nada de esta vida. Y entonces eso cambia la realidad, cambia la mentalidad con la que enfrentamos las circunstancias de la vida. Porque entonces eso nos lleva a pensar que es importante aprovechar la vida en este momento. Que lo que queramos hacer, lo que pensemos hacer, debemos hacerlo en esta vida. ¿Por qué? Porque después de esta vida ya no hay más, ya no hay nada más que en este caso, pues la oportunidad ya sea de la vida eterna o de la muerte eterna. Y eso es algo que entonces nosotros como cristianos debemos realmente pensar. Y siendo conscientes de esto, siendo conscientes de que no podemos llevarnos nada a la otra vida, que no podemos llevarnos nada a la vida eterna, entonces debemos pensar muy bien lo que vamos a hacer con nuestros recursos. Y por eso esta parte de la lección nos invita entonces a planificar en cuanto a esa parte, a planificar cuando llegue el momento de que seamos llamados al descanso. ¿Cómo planificar? Bueno, elaborando nuestro testamento, dejando nuestros papeles tal vez en orden, repartiendo de manera adecuada la herencia, de tal forma que todo lo que se entregue, lo que se dé, pueda quedar resuelto antes de que seamos llamados al descanso. Porque tristemente, por situaciones como estas, muchas familias se terminan desuniendo, muchas familias terminan en problemas. ¿Por qué? Porque no se hizo una preparación, y creo que es parte importante de la vida del ser humano
que tomemos en cuenta esto, que realmente nos preparemos para ese momento en nuestra vida, que hagamos planes en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque la vida se va y a veces uno piensa y dice, bueno, soy joven, me queda mucho camino por delante, pero tú no sabes si el día de mañana vas a morir y no te vas a poder llevar tus riquezas. Entonces es importante que hagamos una planificación de qué va a pasar con nuestros recursos, con nuestras riquezas después de que seamos llamados al descanso, de tal manera que no queden conflictos entre la familia, de tal manera que realmente lo que se entregue, lo que se dé, se tenga la seguridad de que se puede usar de manera lo más sabia posible y de esa forma que realmente pueda ser una bendición para nuestra familia o para las personas a las cuales nosotros repartamos esa parte. Entonces allí está un segundo consejo, un segundo principio con respecto a esto: ser conscientes de que no vamos a llevarnos nada y por lo consiguiente hacer planes para que todo quede en orden y así no dejar problemas dentro de nuestros hogares. Ahí está entonces el segundo principio o consejo. Vamos ahora a la tercera parte de nuestra lección, la parte del día martes. Comienza con las necesidades personales. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Proverbios capítulo 27, versículos 23 al 27. Aunque aquí el autor de la lección nos va a prácticamente reafirmar lo que te acabo de mencionar con respecto a la planificación, con la herencia, con los bienes materiales, con repartir las posesiones cuando uno fallece o antes de fallecer. En esta parte de la lección yo quisiera enfocarme en otra dirección, porque el versículo que el autor de la lección presenta nos da más bien contexto para hablar de otro aspecto importante de la vida en esta parte de la vejez. Y creo que me parece todavía más adecuado utilizar ese contexto que el que presenta el autor de la lección. Tú podrás tal vez no estar en este caso o querer abordar lo que menciona la lección allí en esta parte, pero me gustaría mejor presentar otro consejo, otro principio, porque me parece un poco redundante lo que menciona la parte del día martes con la parte del día lunes. Así que vamos a abordar esta parte del día martes desde otra perspectiva. Mira lo que nos dice Proverbios capítulo 27, versículos 23 al 27. Dice allí la palabra de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. Saldrá la grama, brotará la hierba y será secada la hierba de los montes. Tendrás corderos para vestirte, cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Mira, yo te decía, el autor de la lección nos presenta básicamente el mismo consejo que el día lunes: hacer planificación para cuando uno es llamado al descanso, para cuando uno está en la vejez, y repartir pues todo de la manera adecuada, de tal forma que no pueda haber problemas dentro de nuestro hogar. Pero este versículo también nos presenta la idea o el principio de lo que tiene que ver con cuidar las bendiciones que Dios nos da. Es muy importante ese aspecto en nuestra vida. Mira, muchas veces como seres humanos nosotros queremos seguir obteniendo, en este caso, los beneficios de las bendiciones que Dios nos da. Y claro, eso es algo muy bueno, pero para que esos beneficios sigan estando presentes en nuestra vida, es muy importante saber cuidar las bendiciones de Dios. Y yo creo que para que uno pueda disfrutar de una buena vejez en el momento cuando esa etapa de la vida llegue, y si es que llega, si es que Jesús no viene antes, ¿verdad? Pero si uno tiene la bendición de llegar a esa parte de la vida, es importante tener una vejez que se conoce como una vejez digna. Creo que eso es vital, eso es importante.
porque tristemente hay muchas personas, muchos adultos mayores que no tienen la bendición de gozar de una vejez digna. Es decir, de poder pues disfrutar del fruto de su trabajo, de poder realmente pues disfrutar con su familia esa parte de su vida, y que tristemente tienen que pues seguir allí luchando por obtener el pan de cada día. Y esto no quiere decir que sea algo indigno hacer esto. Esto no quiere decir tampoco que, bueno, llegas a la etapa de la vejez o de la jubilación, del retiro, y pues ya, siéntate y no hagas nada, como la historia del rico insensato. No, eso no tiene nada que ver con esta parte, pero sí es importante el tener los medios para poder disfrutar de cierta comodidad en esta parte de la vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las fuerzas ya no son las mismas, y probablemente enfrentemos esa etapa de la vida a lo mejor con alguna enfermedad, con alguna situación, y si como seres humanos no hemos hecho provisión para esa parte de nuestra vida, entonces eso va a significar que no vamos a poder disfrutar realmente de una vejez a como Dios quisiera que lo hiciéramos. Por eso es importante que si tenemos la oportunidad todavía, si aún tenemos las fuerzas, si aún estamos en los años productivos de nuestra vida, podamos entonces hacer un cuidado de las bendiciones que Dios nos da, que realmente cuidemos. Por eso aquí nos dice: cuida el estado de tus rebaños, de tus ovejas. Cuídalo para que así puedan seguir dándote entonces ese producto, esa bendición de esa cuestión que el Señor te ha permitido administrar. Entonces es importante cuidar lo que tenemos ahora para poder así disfrutar entonces de una vejez digna, de una vejez adecuada. Y no solamente eso, sino que también hacer esa provisión para esa parte de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces como seres humanos pensamos solamente en el aquí, pensamos solamente en el ahora. Y si te das cuenta, la última parte del versículo, el versículo 27, dice que si hacemos todo lo que mencionaban al principio el sabio Salomón, dice el verso 27, habrá abundancia de leche y habrá mantenimiento para tu casa y para tus criados. Si nosotros realmente cuidamos la bendición que Dios nos ha dado, y sobre todo hacemos una provisión, ahora que tenemos las fuerzas, ahora que tenemos el tiempo, las energías para hacerlo, entonces vamos a poder realmente disfrutar de esta parte de la vida. Y Dios desea eso, Dios desea que podamos disfrutar también de esta cuestión y que no estemos preocupados tanto por el día de mañana o por los gastos que vamos a enfrentar, sino que si tenemos la oportunidad, hagamos provisión. Y uno de los consejos que nos dan en cuanto a finanzas familiares es justamente eso, es colocar tal vez parte del presupuesto de nuestro hogar para lo que tiene que ver con nuestro retiro, con nuestra vejez, y así entonces poder disfrutar también de esta parte en nuestra vida. Entonces yo quería abordar esta parte de la lección desde este otro punto de vista que también me parece adecuado, y que por supuesto los versículos que leíamos nos permiten hacer entonces esa adecuación. Ahora pasemos a la parte del día miércoles. Caridad en el hecho de muerte. Mira que esta parte del día miércoles me llamó muchísimo la atención, me parece una parte bastante interesante, y en la lección, en esta parte, nos mencionaba algunos textos que creo que es importante comprender, entenderlos, y de esa manera pues que nosotros podamos realmente comprender. Y es que la lección nos presentaba algunas actitudes, algunas maneras de ver la forma, o en este caso las bendiciones que Dios nos da a través del recurso. Y por ejemplo, una de ellas es no poner nuestra esperanza en las riquezas. Esa sería una de las actitudes que como seres humanos, como cristianos, debemos tener frente al dinero. No colocar nuestra esperanza en las riquezas. Otra de nuestras actitudes pudiera ser saber que todo lo que tenemos es temporal, que será solamente prestado, y que tal vez lo tengamos durante toda nuestra vida, o tal vez también en algún momento podamos perderlo. ¿Por qué? Porque todo es temporal en esta vida. Otro de los principios es tener
o acostumbrarnos a vivir con lo necesario, con lo que realmente necesitamos para nuestra vida, no con lujos, sino con lo necesario para nuestra vida como seres humanos. Y el cuarto y último principio es entender que no debemos amar las riquezas por encima de Dios. Son principios que son fundamentales para entender entonces lo que vamos a abordar en esta parte de la lección. Y es que mira, el dinero, los recursos, pueden llegar, si no lo sabemos controlar, pueden llegar a controlarnos a nosotros, pueden llegar a dominar nuestra vida. Y ese es un peligro muy grave que nos ha presentado la lección durante todo el trimestre. Tener cuidado con evitar que el recurso, que el dinero nos controle a nosotros. Por eso es importante entonces ser buenos mayordomos y sobre todo tener una preparación para en este caso enfrentar pues la vejez o enfrentar en este caso la muerte. ¿Por qué? Porque mira, existen muchas personas que tristemente buscan en esa etapa de su vida o en la etapa productiva de su vida, buscan acaparar sus riquezas, buscan acaparar en este caso posesiones, justificándose en este caso que con el hecho o con el pensamiento de que bueno, voy a tratar de tener todo lo que yo pueda antes de que llegue el momento de ser llamado al descanso. Y la vida pues no se trata de eso, no se trata de simplemente acumular y tener todo lo que yo pueda en esta vida y sin importar que yo tenga que pasar por encima de otras personas o en este caso descuidar mi familia o mi relación con Dios por querer tener posesiones. Y mira, es aquí el punto final de esta parte de la lección del día miércoles y me gustaría en este caso presentarlo leyendo lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 144. Mira lo que dice allí esta parte de lo que menciona Elena de White. Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas, los bancos quiebran y la propiedad se consume de 1000 maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Mira qué perspectiva nos presenta Elena de White. Ella dice que realmente la caridad en el hecho de muerte no es algo que sea tan beneficioso ni para nuestra vida ni para la causa de Dios. Aunque de cierta manera Dios va a utilizar esos recursos de manera adecuada, pero no tenemos la seguridad de que realmente cuando lleguemos a esa etapa de la vida tengamos el suficiente recurso como para verdaderamente apoyar la causa de nuestro Dios. Por eso la lección nos invita a que no solamente pensemos para la vejez y acaparar y tener solamente para nosotros, sino que si tenemos la oportunidad, si Dios nos está bendiciendo de alguna manera, podamos entonces compartir esa bendición con otras personas y que realmente no solamente pensemos en nosotros, sino que pensemos sobre todo en ser bendición para otros, pero también en apoyar la causa de nuestro Dios, que creo que eso es algo fundamental, es algo realmente importante, que como cristianos pues también pensemos en esta parte de la vida, pensemos en que devolvamos un poco de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y qué mejor manera de hacerlo que siendo bendición para otras personas, pero también siendo bendición para la causa de nuestro Dios. Pero no esperar hasta el hecho de muerte para empezar a hacer esto, sino que hacerlo ahora que tenemos la oportunidad y por supuesto continuar haciéndolo hasta el hecho de muerte, pero
pero no esperar hasta ese momento. Y ese es otro principio o consejo que debemos aprender con respecto a pues la vida en esta tierra. Ser caritativos, bendecir a otras personas y bendecir la causa de nuestro Dios con las cosas que nuestro Señor nos confía como administradores, y de esa manera que realmente puedan ser de bendición como Dios desea que sea. Ahora, vamos a pasar a la parte final de nuestra lección, la parte del día jueves, el legado espiritual. Mira, me gustaría leer contigo lo que nos dice Salmos número 24, versículo 1. Salmos número 24, verso 1. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Salmos 24, 1. Dice allí la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Parte de ser buenos mayordomos implica que seamos conscientes de que lo que tenemos no nos pertenece, no es nuestro, sino que le pertenece a Dios, es de Dios. Eso significa ser un buen mayordomo, reconocer la soberanía de Dios, reconocer que lo que tenemos no ha sido solamente producto de nuestro esfuerzo, producto de nuestro trabajo, sino sobre todo que la bendición de Dios sigue estando presentes en nuestra vida. Y cuando el ser humano comprende eso, entonces ve la perspectiva de vida desde otro punto. ¿Por qué? Porque no lo ve de una manera egoísta, no lo ve como algo propio, sino vemos las posesiones como préstamos, como bendiciones de parte de Dios, y nos vemos a nosotros mismos simplemente como administradores, como mayordomos, y por lo tanto pues hacemos un uso más sabio, más correcto de las bendiciones que Dios nos da. Es importante entender esta parte, porque también nos lleva a comprender que todo lo que tenemos, entonces nuestra existencia, nuestras posesiones, nuestras riquezas, son producto de la fuerza que Dios nos da para poder hacerlas. Y mira, me gustaría leer contigo lo que nos dice sobre mayordomía en 1932. White menciona lo siguiente: al dar para la obra de Dios no estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida. Está aumentando en valor eterno y perdurable, y se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Mira, el mejor legado que podemos dejar no es de millones de pesos. El mejor multitud de terrenos, no son autos. El mejor legado que tú le puedes dejar a tu familia, en este caso, es que tu familia aprenda a hacer tesoros en el cielo. De esto también es importante aclarar: no se trata de salvación por medio de eso, no se trata de eso, porque realmente salvación no es algo que ni tú ni yo podamos comprar, así seamos los hombres más ricos del mundo. Realmente no es algo que podamos comprar. Se trata simplemente de, en este caso, pues contribuir a bendecir a otros y contribuir la causa de nuestro Dios. Entender esa parte, que es la mejor herencia que podemos dejar. Darles esos principios, esos valores, sobre todo en lo que tiene que ver con la caridad, con la bondad, con la misericordia, que es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios desea que podamos nosotros manifestar, y que debería manifestar todo corazón transformado, todo corazón agradecido por la salvación que Jesús ha ofrecido por nosotros. Y cuando como seres humanos entendemos, comprendemos esta parte de nuestra vida, entonces eso nos lleva a dejar un legado espiritual inigualable, un legado espiritual realmente que es sorprendente para nuestra familia. La verdad es que a mí me resulta sorprendente conocer personas que están dispuestas a dar un terreno, a dar una casa, a dar alguna cosa por la causa de Dios. Me parece sorprendente, me parece un acto, cuando es de corazón, me parece un acto realmente de bondad y de un corazón transformado. Y creo que es importante que como cristianos
pues contribuyamos a esta parte y que tengamos ese legado espiritual para nuestra familia, esos principios, esos valores de la misericordia, de la bondad para con el prójimo, pero también para la causa de nuestro Dios. Así que pues la lección de esta semana nos ha compartido principios que me parecen muy importantes, que debemos nosotros contemplar y así poder tener una vida conforme a lo que Dios desea en esta cuestión o en esta etapa de nuestra vida, que es la vejez, y de esa forma que podamos realmente disfrutar de la vida como Dios desea que lo hagamos. Me gustaría invitarte para finalizar esta lección a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir esta lección, en donde sin duda alguna, Señor, nos has enseñado pues a vivir una vejez de la manera adecuada y así seguir siendo buenos administradores de los recursos que nos has confiado, Señor. Te queremos pedir que nos des esa sabiduría y así, Padre, disfrutar de la vida como tú deseas, Señor. Nos colocamos en tus manos en esta hora y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos en Dios que el estudio de esta semana haya sido de mucha bendición para tu vida. Si me estás viendo en YouTube, quiero invitarte para que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones. Actívala para que así cada vez que subamos un video pues te llegue la notificación. Y si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, también invitarte para que allí nos des seguir y también compartas con otras personas y así poder seguir haciendo crecer este ministerio dentro de las redes sociales. Que el Señor te bendiga.